Dios les bendiga, un placer estar con ustedes de nuevo en este programa especial donde estamos haciendo estos estudios pero muy especiales acerca de los 5 ministerios. Hoy nos toca el tercer ministerio, el ministerio del evangelista. Pero antes iniciemos con esta palabra muy importante. Voy a leerles varios pasajes de las Sagradas Escrituras. Comencemos con Efesios 4:11, que es la base de este estudio que estamos haciendo, muy importante. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Efesios 4:11. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, entramos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Hechos 21:8. Y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hechos 8:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hoy nos vamos a centrar en el tema del evangelista. Importantísimo este tema, es el tercero en la mención ministerial que utiliza el apóstol San Pablo. Hablemos primeramente el estudio que dicen los expertos acerca de la palabra evangelista. Evangelista, la palabra viene directamente del latín evangelista y que deriva a su vez del griego evangelistes, que significa un portador del evangelio, es decir, uno que anuncia las buenas nuevas. Es la misma raíz de evangelium, que significa evangelio, y en evangelismai, que significa proclamar las buenas nuevas. Aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Una para referirse a Felipe el evangelista. 2, evangelista como dones de la iglesia, Efesios 4:11. Y 3, a Timoteo, el pastor que fue llamado a hacer la obra de un evangelista. Déjeme todo terminar antes, después hago una conclusión interesante. Su misión, la misión del evangelista. Por tanto, en la iglesia primitiva, un evangelista era uno que llevaba las primeras nuevas del mensaje evangélico, en cierta forma, pavimentando el camino para una obra sistemática a cargo de los dirigentes instalados de una iglesia. Los evangelistas de hoy son viajeros itinerantes que van de lugar en lugar predicando con el punto de vista de ganar conversiones a la fe cristiana. No debe pasarse por alto, sin embargo, la combinación existente entre el fervor evangelista y la fidelidad pastoral en la obra de la iglesia. Es decir, el evangelista no va exclusivamente para remover a un pastor o para meterse en polémicas con el pastor. El evangelista siempre debe de respetar el ministerio pastoral en la obra donde va a ir él. En algunas veces el evangelista posiblemente va a hacer trabajo misionero, que es levantar una obra, predicar, como fue Felipe en la iglesia de Samaria, instalarla, prepararla como una iglesia, y una vez que está ya instalada como una iglesia, el evangelista puede ya llamar, en este caso si pertenece a un concilio, o organizar dentro de la iglesia a un pastor, a una persona ya debidamente preparada, educada, ministerialmente hablando, y instalarlo como pastor. Si ya es una iglesia instalada, el evangelista deberá de respetar las normas y directrices de este pastor. A eso es que se está refiriendo este estudio. Pero continuamos con su misión. En la iglesia antigua, los escritores de los 4 evangelios también fueron llamados evangelistas. Es decir, Mateo, Lucas, Marcos y Juan fueron llamados también evangelistas, posiblemente por haber sido ellos los que le dieron forma en los 4 evangelios a la predicación de las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Dice
Después de que los evangelios comenzaron a ser llamados por su nombre, es probable que el término evangelista, siendo de la misma raíz griega que evangelio, se pensara que era lo más apropiado como designación también para los escritores de los 4 evangelios. El cuadro más claro de un evangelista se halla en Hechos, capítulo 8, que es donde ya se menciona el trabajo de Felipe. Déjeme terminar esta parte del capítulo 8, versículo 15 en adelante. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y así que había gran gozo en la ciudad. Felipe predicaba la palabra de Dios, declarando específicamente el centro del evangelio, que es Cristo el Salvador. Nótese, porque en la conclusión quiero hacer un análisis de este. Específicamente el evangelista se especifica sobre la predicación del evangelio de Cristo. Acuérdese, porque en la parte final quiero hacer conclusión que el evangelista no va para predicar cuestiones doctrinales o normas, que llámese como usted le quiera llamar, norma o ciertos reglamentos internos de ciertas iglesias locales o concilio. Pero esa es la parte final que lo vamos a hacer. Felipe predicaba la palabra declarando específicamente el centro del evangelio, que es Cristo. Hubo muchos que creyeron y fueron bautizados, según les acabo de leer a ustedes. El evangelista generalmente debe de estar acompañados, generalmente en algún momento en su campaña, el respaldo de Dios en la unción de la palabra. Es decir, su mensaje debe de llevar unción, no solamente en quebrantamiento de la palabra que provoque la conversión de las personas inconversas, sino que traiga restauración también dentro de la misma iglesia que esté bastante fría o pasando problemas de frialdad. O sea, debe de tener el respaldo total y absoluto de Dios en ese aspecto del evangelista. Y un tercer es milagros. No necesariamente, hay evangelistas que no necesariamente son especialistas en milagros, como el caso de Gigi Ávila, pero sí debe haber algunos momentos, y lo digo yo por mi experiencia. Fin de semana pasado estuvimos en Tuxtla Gutiérrez y dimos testimonio de personas, por ejemplo, de un niño, de la hermana Gabriela, una de nuestras coordinadoras, de cómo Dios lo sanó de una forma impresionante, extraordinaria de su vista. Es decir, debe de tener en cierta manera el respaldo del Señor el evangelista en todos los aspectos, pero especialmente en la unción de la palabra. Eso especialmente lo más importante, la unción de la palabra. Felipe estaba listo para testificar de Cristo como Salvador, tanto en ciudades enteras como un solo individuo. Dejando Samaria, fue dirigido en carruaje al tesorero de Etiopía, o sea, el eunuco, a quien llevó a Cristo. El verdadero ganador de almas tiene una pasión por las almas que lo hace adaptable al evangelismo en masa y al evangelismo personal. Es decir, tiene que tener ese carisma, esa pasión, no solamente de ganar almas en multitudes, en masa, como predicar en iglesias completamente chicas y a lo mejor una sola alma convertirse. Recuerde que para Dios, por un alma que se salve, ya hay fiesta en el reino de los cielos. En lo personal, a mí me ha tocado predicar en estadio y ver multitudes convertirse a Cristo, como también he estado en iglesias eminentemente chicas, como las que vamos en Europa, y tal vez ver una o dos conversiones. Es decir, debe de sentirse la misma pasión por este don de ganar alma. El ministerio evangelístico de Felipe lo llevó de ciudad en ciudad. El cuadro del evangelista del Nuevo Testamento y de la época post-apostólica era el de un predicador del mensaje del evangelio de la iglesia en salvación, y era su misión de ir de ciudad en ciudad. Eusebio, el gran historiador de la iglesia del siglo IV, describe al evangelista de la siguiente manera:
decía Eusebio, y ellos esparcían las semillas salvadoras del reino de los cielos, tanto lejos como cerca, y a través del mundo entero. Luego comenzaron largos viajes, ejecutaban el oficio del ministerio de evangelistas, llenos del deseo de predicar a Cristo a los que todavía no habían oído la palabra de fe en Cristo Jesús, dijo Eusebio. Eusebio en el segundo siglo hace una definición de lo que es realmente el ministerio del evangelista. En conclusión, quiero llevarlos a ustedes en estas palabras. El evangelista es exactamente uno que lleva las buenas nuevas, uno que el principal objetivo y pasión del evangelista es ganar alma. El deseo es predicar el evangelio por pasión, no por intereses económicos, no por intereses mezquinos, sino por la pasión de ganar almas para Cristo Jesús. Como dije, algunas veces vas a ganar multitudes, otras veces vas a ganar una sola alma. Una campaña sin fruto debe de ser tristeza profunda para un evangelista. Digo debe, porque para la honra y la gloria de mi precioso Dios, en 39 años, no he tenido todavía una campaña estéril. Dios no lo permita, pero debe de ser triste, profundamente triste, el ir a hacer una campaña y no ganar siquiera una sola alma. Esa debe de ser la pasión del evangelista, ganar alma para Cristo Jesús. Recuerde, el evangelista no va para hablar de doctrina, para eso está el pastor. Alguien decía que el evangelista es el pescador y el pastor es el que limpia el pescado. El evangelista va y lo pesca. Nótese que ningún pescador experto limpia el pescado dentro de la mar. ¿Por qué? Porque los expertos dicen que como es liso y está vivo todavía, puede saltar el pescado de tu mano e irse de nuevo al mar y va a ser difícil volverlo a pescar. Es pescarlo, meterlo dentro de la barca que representa la iglesia y una vez en tierra, eso significa ya sólido, que la vez que se ha convertido, entra el proceso, el pastor de la limpieza de ese pescado, como a dar lo que se llama el proceso de discipulado o el proceso y allí en el discipulado da la doctrina o lo que se llama, lo que conocemos como la declaración de fe de cada iglesia local. En la declaración de fe están las normas que esta iglesia dice que aquí se acepta esto, que aquí no se acepta esto. Son cosas ya locales y que se tiene que respetar como evangelista. Tenemos que respetarlo. En síntesis, el evangelista no va para hablar de cuestiones doctrinales. Es para predicar el evangelio de Jesucristo. La doctrina, déjesela al pastor. Predique cristocéntrico. Predique si tienes una especialidad, como en el caso de la venida de Cristo, que es mi ministerio, pero con el deseo de ganar alma. Predique si su especialidad es milagro, como el caso de Gigi Ávila, pues gloria a Dios, milagro. Pero todo su especialidad vaya con fines a ganar alma y restauración para la iglesia. Vuelvo a insistir, recuerde, somos un ministerio importantísimo. Recuerde que es parte de los tres, lo que quiere decir que fueron parte en una forma global. El ministerio evangelista no es local, es global. Es local o para todas las naciones. El tan solo hecho para ti, mi amigo evangelista, mi hermano, siéntete orgulloso de haber sido llamado evangelista, porque tu ministerio no es local, es global. Pero recuerda, es muy importante que entiendas que un evangelista debe de conocer la experiencia de los otros ministerios. Es solamente una opinión personal que yo lo di en la Iglesia de Dios allá en los 80, cuando formaba parte del Comité Nacional de Evangelistas en Costa Rica. Mi recomendación fue que sería bueno, y eso es lo que da a entender también el apóstol San Pablo a Timoteo, que sería bueno que el evangelista pase un proceso pastoral. Porque cuando el evangelista ha pasado por, aunque sea un periodo corto de pastorado, conoce el mover de una iglesia, conoce los sentimientos de una iglesia y conoce que en la iglesia hay tres grupos: los que están con el pastor, los que están neutrales y los que no están con el pastor.
Cuando el evangelista no conoce estos términos, es probable que va a cometer muchos errores al escuchar al grupo que no está a favor del pastor y su prédica puede ser dañada. Por eso, a veces es recomendable, pero esto ya es cuestión de concilio, no es una norma. Debería de recomendarse que cualquiera que quiera ser evangelista pase por un proceso, aunque sea corto, pastoral, para evitar esos errores ministeriales en los púlpitos. Asegúrese que su mensaje sea específicamente para ganar alma, para restauración de la iglesia y llevar en una buena armonía con el Señor Jesucristo. Que Dios te respalde total y absolutamente en tu palabra, en la unción. Si no ganas, entonces tu ministerio está bien cuestionable. Si eres evangelista, tienes que ser un ganador de alma. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y la próxima semana vamos con el ministerio de el pastor. Vamos a ver qué es el trabajo del pastor. Aunque ya le di un poquitito de adelanto, pero vamos a hablar específicamente del trabajo del pastor. Que el Altísimo te bendiga grande y poderosamente y hasta la próxima semana.